Espera, mi amor. Antes de que sigas scrolleando, antes de que te vayas a hacer otra cosa, necesito que te quedes porque hoy voy a contarte algo que muy pocas mujeres saben, y las que lo saben, mi reina, están viviendo una vida erótica completamente diferente a la del resto. Voy a revelarte por qué una posición específica que tú tal vez ya conoces, que quizás ya usas de vez en cuando sin saber todo lo que está pasando debajo de la superficie, desata en el hombre algo primitivo, algo que ni él mismo puede explicar del todo bien. Y al final de este video voy a darte las herramientas para que eso que pasa en el cuerpo pase también en la mente, en el vínculo, en el deseo sostenido. Así que quédate, porque la microganancia que te llevo hoy desde el primer minuto es esta. El deseo masculino no nace de lo que tú haces, nace de cómo él te percibe a ti. Y si sigues viendo, vas a entender exactamente cómo controlar esa percepción. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho, porque este canal es tu espacio, tu conversación íntima, tu lugar donde nadie te juzga y todas aprendemos juntas. Y si tienes una amiga, una hermana, una prima que anda apagada en su vida íntima, mándale este video, puede que sea lo que necesitaba hoy. Bien, respira, porque lo que viene es bueno. Voy a empezar diciéndote algo que tal vez te sorprenda, viniendo de alguien que ha trabajado durante años con parejas en crisis, con mujeres que llegaron a mi consulta jurando que el deseo ya no existía, que el sexo era una obligación, que su cuerpo había dejado de ser interesante. Lo que voy a decirte es esto: el problema nunca fue el cuerpo, nunca fue la edad, nunca fue que ya no estás para esos trotes. El problema siempre, absolutamente siempre, fue la información que tenemos sobre nosotras mismas, sobre ellos, sobre cómo funciona este juego tan maravilloso y tan complicado que es el deseo humano. Y hoy vamos a hablar de algo que parece sencillo en la superficie, pero que tiene una profundidad neurológica, psicológica y erótica que va a dejarte con la boca abierta. Vamos a hablar de por qué a él le encanta que te pongas en cuatro. Y no solo eso, vamos a hablar de qué pasa en su cerebro, qué pasa en tu cuerpo, qué pasa en el vínculo entre los dos y cómo tú puedes usar todo eso con conciencia, con poder, con esa elegancia femenina que no se aprende en ningún libro de texto escrito por un hombre, sino aquí entre nosotras. Porque sí, el 80% de la literatura científica sobre sexualidad fue escrita por hombres, para hombres, con el cuerpo masculino como referencia, y nosotras llevamos décadas intentando encajar en un molde que nunca fue hecho para nuestras curvas, para nuestra anatomía, para nuestra manera tan particular de despertar, de sentir, de desear, pero eso se acabó hoy. Hoy hablamos desde nosotras, para nosotras, con ciencia y con alma. Vamos al principio, al origen de todo. El cerebro masculino, mi reina, no es exactamente lo que nos contaron. Nos dijeron que era simple, que funcionaba en blanco y negro, que ellos pensaban en sexo cada 7 segundos, dato que por cierto es completamente falso. No sé quién lo inventó, pero lo hizo muy bien porque nos lo creímos todas. La realidad es que el cerebro masculino es complejo, está lleno de matices, de contradicciones, de miedos que nunca van a confesarte en una conversación normal. Y uno de esos miedos, uno de los más profundos, tiene que ver con el control, o más exactamente con la tensión entre querer controlarlo todo y querer en determinados momentos soltarlo todo. El hombre promedio, el hombre que lleva años con su pareja, el hombre que trabaja, que tiene responsabilidades, que debe aparecer fuerte en todos los contextos de su vida, llega a la intimidad cargando con una presión enorme. Tiene que rendir, tiene que desempeñarse, tiene que ser bueno, y esa presión, aunque él no la nombre así, bloquea el deseo, bloquea la espontaneidad. Bloquea esa conexión animal que es donde vive el sexo de verdad.
Ahora te pregunto algo, ¿alguna vez has notado que cuando tú tomas la iniciativa de una manera muy específica, cuando cambias la dinámica de manera que él no la espera, algo en él se enciende de una forma distinta, algo más intenso, más presente, más real? Ese fenómeno no es casualidad, tiene nombre, tiene neurociencia detrás y tiene todo que ver con lo que hoy venimos a hablar. Existe un concepto en psicología evolutiva que se llama activación del sistema de recompensa por novedad. El cerebro, tanto el tuyo como el de él, produce dopamina no cuando obtiene lo que espera, sino cuando obtiene algo que no esperaba del todo. La dopamina es ese neurotransmisor maravilloso que produce placer, que crea adicción, que hace que quieras más y más y más. Y la novedad es su combustible más poderoso. No novedad como traer una persona diferente a la cama, no me malinterprete, sino novedad como ángulo diferente, contexto diferente, iniciativa diferente, posición diferente. Cuando tú te pones en 4, algo pasa en su cerebro que es muchísimo más antiguo que la civilización. Es algo que viene de millones de años de evolución y que ninguna cantidad de modernidad ha podido borrar. Vamos a hablar de eso. El sistema límbico masculino, la parte del cerebro que gestiona las emociones primitivas, el placer, el miedo, el deseo, responde de manera específica a ciertos estímulos visuales. Y la postura que coloquialmente llamamos en 4, que técnicamente se llama posición cuadrúpeda o de montaña posterior, si quieres impresionar a alguien en una cena activa en el cerebro masculino, algo que los neurocientíficos llaman respuesta de excitación visual de base instintiva. Es decir, no es que a él le guste mucho, es que su sistema nervioso no puede no responder. Es una respuesta que precede a la razón, precede al pensamiento consciente. Es más antigua que el lenguaje. Ahora, eso nos convierte en objetos, eso significa que simplemente debemos ponernos en esa posición y ya, no, mi amor, todo lo contrario. Y aquí viene la parte que me parece más fascinante de todo este tema. El hecho de que tú conozcas este mecanismo te da un poder extraordinario, porque el deseo que se activa en él de manera instintiva es solo el primer capítulo. Lo que pasa después, lo que determina si ese encuentro es meramente funcional o absolutamente memorable, lo que decide si él piensa en ti al día siguiente y a la semana siguiente y dentro de un año, eso depende de ti, de tu presencia, de tu conciencia en ese momento, de cómo tú habitas tu cuerpo cuando estás en esa posición. Y aquí quiero que te quedes con esto porque es importante. La postura no es el destino, la postura es la llave. Lo que abres con esa llave depende de todo lo demás. Permíteme llevarte un poco más adentro de la psicología masculina porque creo que entenderlos, y digo entenderlos, no disculparlos, que son cosas muy distintas, nos da una ventaja enorme. El hombre en la intimidad tiene 2 miedos fundamentales que coexisten en una tensión permanente. El primero es el miedo a no ser suficiente, a no rendir, a decepcionarte. Ese miedo se llama ansiedad de desempeño y lo tienen el 90% de los hombres en algún punto de su vida, aunque nunca lo mencionen porque les enseñaron desde chiquitos que admitir ese miedo era equivalente a admitir que eran menos hombres. Qué triste, ¿verdad? Qué soledad tan grande esa. Pero ese es su problema para resolver con su terapeuta. El segundo miedo es casi lo opuesto, el miedo a perder el control, a ser tan arrollados por el deseo que dejen de pensar. Y aunque suena que debería darles placer, y sí les da placer, también les genera una pequeña resistencia, porque el control es lo que los define en prácticamente todos los otros ámbitos de su vida. Cuando tú te pones en 4, cuando tú tomas esa postura de manera consciente y decidida, haces algo brillante sin darte cuenta, les resuelves los 2 miedos al mismo tiempo. Por un lado, el estímulo visual es tan poderoso que el miedo al desempeño se minimiza porque el deseo es mayor. Por otro lado,
la sensación de que tú has elegido esa postura, de que tú estás ahí porque quieres estar, de que no es una obligación, sino un deseo genuino, les da una seguridad que paradójicamente les permite soltar el control. Es un regalo doble y tú lo das sin necesariamente saberlo. Imagínate todo lo que podrías dar si lo hicieras con plena conciencia. Pero antes de seguir, quiero hacerte una pregunta que quiero que te quedes pensando mientras continúas viendo esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste la iniciativa desde el deseo propio y no desde la obligación o desde el tengo que hacer algo porque si no él se pone mal? ¿Cuándo fue la última vez que tu cuerpo quiso algo y tú se lo diste sin pedir permiso, sin esperar señales, sin calcular si era el momento adecuado? Quédate con esa pregunta porque vamos a volver a ella. Ahora voy a hablar de algo que me parece crucial y que muy pocas personas abordan en este contexto: la neurología del placer femenino en la posición cuadrúpeda. Porque sí, hemos estado hablando de lo que le pasa a él, pero esto también es para ti. Y en realidad, si lo que a ti te pasa en esa posición no es bueno, si no hay placer genuino de tu parte, entonces todo lo que estaba funcionando para él se derrumba. Porque el hombre, y esto sí que no te lo van a decir ellos, pero yo sí te lo digo, el hombre que ha madurado, el hombre con quien vale la pena estar, no quiere una audiencia pasiva. Quiere una presencia activa, quiere saber que tú estás ahí porque quieres estar, porque sientes, porque el placer también es tuyo. En la posición cuadrúpeda, la anatomía femenina tiene unas ventajas que no son menores. El ángulo de penetración cambia de manera que la pared anterior de la vagina, donde se encuentra la zona del punto G, recibe una estimulación más directa. El cuello del útero queda en una posición que para muchas mujeres es más cómoda, especialmente si existe alguna condición como retroversión uterina. La musculatura del suelo pélvico, ese conjunto de músculos maravillosos que a veces ignoramos hasta que empiezan a darnos problemas, trabaja de manera diferente y para muchas mujeres más placentera. Y hay algo más que quiero que escuches con atención. En esta postura tú tienes acceso libre a tu clítoris. Lo repito porque creo que no nos lo dicen suficiente. El clítoris, ese órgano que durante siglos fue ignorado, mal representado y francamente maltratado por la ciencia médica, que solo en 1998 fue mapeado en su totalidad por primera vez. Sí, leíste bien. 1998, el año en que muchas de nosotras ya éramos adultas, el clítoris es el centro del placer femenino, no un centro, el centro. Y en la posición cuadrúpeda, ninguna parte de tu cuerpo está en el camino. Tienes acceso total. La estimulación puede ser tuya, puede ser de él, puede ser de ambos al mismo tiempo. Eso es poder, mi reina. Eso no es sumisión. Es exactamente lo contrario. Hay una confusión cultural enorme alrededor de esta postura. Por siglos, la posición de la mujer mirando hacia otro lado, dando la espalda, fue asociada con sometimiento, con falta de agencia, con una metáfora de lo que la sociedad esperaba de nosotras, que estuviéramos ahí pero no demasiado presentes, que sirviéramos pero no dirigiéramos, que participáramos pero no exigiéramos. Y yo digo, basta de esa lectura. Es una lectura que nos han impuesto y que no tiene nada que ver con la realidad del cuerpo ni con la experiencia real del erotismo. Una postura no tiene ideología hasta que nosotras se la damos. Y la ideología que yo te propongo es esta. Cualquier postura que tú eliges conscientemente, desde el deseo, desde el poder, desde el conocimiento de lo que te gusta y lo que quieres, es un acto de soberanía sobre tu propio cuerpo. No hay nada más poderoso que eso. Aquí va algo que me gusta contar porque siempre genera esa reacción de claro, ahora entiendo. En los estudios de neuroimagen que se han hecho observando la actividad cerebral durante el sexo, sí existen esos estudios y no quiero saber cómo consiguen voluntarios. Se ha encontrado algo fascinante. Cuando el sexo es rutinario, predecible,
El cerebro activa las regiones del placer, pero de manera moderada. Cuando el sexo incluye algún elemento de novedad o de entrega genuina, cuando hay presencia real, cuando hay variación, la activación es significativamente mayor. Las regiones del placer, del afecto y de la memoria se encienden juntas. Y eso es crucial porque el sexo que llega a la memoria de largo plazo, el sexo que él recuerda días después, semanas después, el sexo que crea vínculo, no es el sexo más espectacular ni el más acrobático. Es el sexo más presente, el más real, el que tiene algo genuino en el centro. Y la genuinidad, eso que no se puede fingir del todo bien, aunque lo intentemos y lo hemos intentado todas, no nos hagamos, viene de adentro. Viene de estar en tu cuerpo, viene de saber lo que quieres, viene de haber hecho las paces con tu propio erotismo. Voy a pausar un segundo aquí porque quiero que me digas en los comentarios algo. ¿Alguna vez has sentido que tu deseo se apagó sin que supieras exactamente por qué? Que de repente el sexo pasó de ser algo que querías a algo que hacías porque tocaba. No me lo cuentes a mí, cuéntaselo a las demás mujeres que están viendo esto, porque somos muchas más de las que crees y el hecho de que lo nombremos, de que lo saquemos de la oscuridad ya es parte de la sanación. Escríbelo en los comentarios, estamos todas aquí. Y mientras las demás comentan, yo voy a contarte algo sobre lo que pasa cuando el deseo se apaga. El deseo no se apaga de golpe, casi nunca. Es un proceso lento, gradual, lleno de pequeñas decepciones acumuladas, de necesidades no expresadas, de silencios que se van haciendo más densos, de noches en que el cuerpo dice no quiero, pero la boca dice está bien porque es más fácil, el deseo se apaga cuando dejamos de habitarnos, cuando el cuerpo deja de ser un lugar en el que vivimos con placer para convertirse en un instrumento funcional que nos lleva de un lado a otro y que usamos para cumplir obligaciones. Y aquí está la paradoja cruel. Cuanto menos habitamos nuestro cuerpo, cuanto más desconectadas estamos de él, menos placer sentimos. Y cuanto menos placer sentimos, menos queremos tener sexo. Y cuanto menos queremos tener sexo, más culpa sentimos. Y la culpa, mi amor, es el asesino más eficiente del deseo que existe. La culpa activa el cortisol, que es la hormona del estrés, y el cortisol compite directamente con los neurotransmisores del placer. No se pueden llevar, son incompatibles a nivel bioquímico. Así que si estás cargando culpa relacionada con tu sexualidad, culpa por no querer, culpa por querer demasiado, culpa por haber querido en el pasado cosas que ahora te parecen vergonzosas, culpa por no ser la amante perfecta que crees que deberías ser, quiero que sepas que esa culpa no te protege de nada, solo te roba. El primer paso para reconectar con el deseo es siempre el mismo: curiosidad sin juicio. No tienes que querer de inmediato, no tienes que cambiar nada todavía. Solo necesitas mirarte con curiosidad. ¿Qué le gusta a tu cuerpo? ¿Qué le gusta de verdad? No lo que debería gustarle según las películas, según lo que dicen las revistas, según lo que crees que a él le gustaría que te gustara a ti. ¿Qué le gusta a tu cuerpo a ti? Esa pregunta tan simple, tan directa, es el inicio de todo. Ahora volvamos a él, porque hay algo que quiero explorar contigo en profundidad y que tiene que ver con lo que pasa en el vínculo cuando la vida íntima funciona bien. Cuando hay deseo mutuo, cuando hay presencia, cuando hay encuentros que son más que físicos, algo pasa en la oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego, la que nos hace sentirnos conectados, la que crea ese vínculo que va más allá de la atracción inicial. Y la oxitocina se libera de manera muy potente durante el orgasmo, claro, pero también durante el contacto físico intenso, durante la mirada sostenida, durante ciertos tipos de abrazo poscoital. Cuando una pareja tiene una vida íntima activa, cuando el cuerpo se encuentra con frecuencia y con calidad, los niveles de oxitocina en ambos son más altos de manera sostenida.
Y niveles más altos de oxitocina significan mayor tolerancia al conflicto, mayor disposición al diálogo, mayor sentido de equipo. No es que el sexo lo resuelva todo, ojo, no me malentiendan. No estoy diciendo que si tienes sexo tus problemas de pareja desaparecen. Lo que digo es que la intimidad física bien habitada crea un ambiente neuroquímico que hace más fácil todo lo demás. Y esto vale en las dos direcciones, en él y en ti. El problema es que nosotras, las mujeres de 45, de 50, de 55, de 60 años, llegamos a esta etapa de la vida cargando con décadas de mensajes contradictorios sobre nuestra sexualidad. Nos dijeron que el sexo era un deber conyugal, luego nos dijeron que teníamos derecho al placer, luego nos dijeron que después de los 50 el cuerpo ya no era lo mismo y que básicamente había que resignarse. Y entre tanto mensaje, entre tanta contradicción, terminamos sin saber exactamente qué queremos, ni cómo pedirlo, ni si tenemos permiso de quererlo. Pues yo te doy ese permiso hoy, aunque sé que no necesitas mi permiso para nada, eres una mujer adulta, inteligente, soberana. A veces ayuda a que alguien te mire a los ojos y te diga, tienes derecho a desear, tienes derecho a ser deseada, tienes derecho a un cuerpo que siente placer, tienes derecho a decir lo que quieres en la cama sin que te llamen atrevida, loca o exigente. Y tienes derecho a que eso que pides te sea dado con ganas, no con condescendencia. Voy a contarte algo que vi muchas veces en mi práctica y que me sigue impactando cada vez que lo pienso. El mayor error que cometen las mujeres en la intimidad no es lo que hacen, es lo que no dicen. El mayor bloqueo erótico no es físico, es verbal. Es esa palabra que se queda atascada en la garganta porque si se la pido va a pensar que soy. Y ahí el pensamiento se completa con la palabra que más miedo les da. ¿Cuál es la tuya? ¿Fácil? ¿Exigente? ¿Rara? ¿Puta? Sí, lo dije. Porque esa palabra sigue viviendo en el inconsciente de muchas mujeres aunque nadie se la haya dicho nunca directamente. Y esa palabra, ese fantasma, silencia el deseo con más eficacia que cualquier otra cosa. La sexualidad femenina necesita palabras para florecer. No el sexo en sí, que puede ser perfectamente no verbal y maravilloso, sino el erotismo. El erotismo necesita que lo nombremos, que lo describamos, que le demos forma con el lenguaje. Porque cuando nombramos lo que queremos, cuando dejamos de tenerle miedo a escuchar nuestra propia voz diciendo cosas relacionadas con el placer, algo se desbloquea. Una puerta que llevaba años cerrada empieza a abrirse. Pero antes de continuar, quiero hacerte otra pregunta que me parece importante. ¿Sabes exactamente qué posiciones te dan más placer a ti? No a él, a ti. ¿Has explorado eso con suficiente curiosidad y sin suficiente vergüenza? Porque si no lo sabes, si tienes dudas, si hay zonas de tu mapa corporal que siguen siendo territorios no explorados, eso es información valiosísima y es tu tarea, no la de él. Voy a hablar ahora de algo que me parece fascinante desde el punto de vista de la psicología, el fenómeno del apego seguro y cómo se relaciona con la vida erótica. El apego seguro es ese estilo de vínculo en el que te sientes libre para ser tú misma, en el que la presencia del otro no te genera ansiedad sino tranquilidad, en el que puedes pedir sin miedo y recibir sin culpa. Es el estilo de apego más sano, el que todos queremos tener, y también el que menos personas tienen de manera natural, porque la mayoría de nosotras crecimos en contextos que no lo favorecieron del todo. Lo interesante es que el apego seguro y el erotismo comparten una misma condición de base, la presencia. Para sentir placer real necesitas estar presente. Para vincularte con seguridad necesitas estar presente. Y la presencia, y aquí viene el dato que me parece más revolucionario, la presencia se puede entrenar. No es un don con el que naces o no, es una habilidad, una práctica, una elección que se repite hasta que se vuelve hábito
¿Cómo entrenas la presencia en la intimidad? No voy a darte una lista de técnicas porque odio las listas y creo que la sexualidad merece más que 10 pasos numerados. Lo que sí te voy a decir es esto: la presencia empieza antes de estar en la habitación. Empieza en cómo llegas al momento. Llegas pensando en lo que tienes pendiente. Llegas con la cabeza llena de conversaciones que no terminaron, de preocupaciones que no resolviste, de cuerpos que comparas con el tuyo y que salen ganando en esa comparación injusta. O llegas decidida a estar ahí, solo ahí, en ese cuerpo, en ese momento. La presencia es la diferencia entre un encuentro sexual que se olvida y uno que se recuerda. Y es la diferencia entre un encuentro que te deja con más energía que con la que llegaste, o uno que te deja vacía sin saber exactamente por qué. Hablemos de algo que me genera mucha ternura y también mucha frustración: la manera en que las mujeres de nuestra generación aprendimos sobre nuestro cuerpo, o mejor dicho, la manera en que no aprendimos. La mayoría de nosotras aprendimos sobre sexo de 3 fuentes principales: el boca a boca de amigas que sabían tan poco como nosotras, una educación sexual escolar que consistía básicamente en explicar la reproducción como si fuéramos ganado, y la televisión y las películas, donde el sexo siempre era perfecto, siempre orgásmico, siempre sincronizado y nunca duraba más de 45 segundos de pantalla. Eso fue lo que nos dieron, y con eso tuvimos que construir toda una vida erótica. No es de extrañar que tantas mujeres lleguen a los 50 sintiéndose novatas en algo que llevan décadas haciendo. Pero aquí está la cosa maravillosa de esta edad, de esta etapa. Ya no tenemos nada que probar. Ya pasamos por la parte en que teníamos que fingir que lo sabíamos todo. Ya no tenemos que impresionar a nadie. La ansiedad del debut, esa presión terrible de los primeros años de vida sexual, ya quedó atrás. Y lo que queda, si decidimos habitarlo con conciencia, es una libertad extraordinaria. Una libertad que las mujeres de 20 años, con toda su juventud y toda su energía, no tienen. Porque la libertad viene de haberse equivocado suficientes veces, de haber aprendido, de saber que el mundo no se acaba si el sexo no es perfecto. Eso, mi reina, es una ventaja enorme que la mayoría no reconocemos como tal, porque nos hemos tragado el cuento de que el tiempo solo resta cuando se trata de nuestra sexualidad. Mentira, el tiempo suma experiencia, suma autoconocimiento, suma la capacidad de saber lo que queremos y decirlo sin que se nos caiga el mundo encima. Voy a hablarte ahora de algo que pasé observando en consulta durante años y que me cambió la manera de entender el deseo femenino. Las mujeres que más satisfacción sexual reportan en la mitad de la vida no son necesariamente las que tienen parejas más atentas, más atractivas o más habilidosas. Son las mujeres que tienen una relación de amistad con su propio cuerpo, las que se miran en el espejo sin que sea un acto de guerra, las que conocen lo que les gusta, las que han dejado de esperar que alguien más descubra su cuerpo mejor de lo que ellas mismas lo han descubierto. Hay una creencia muy extendida, casi un mito colectivo, que dice que nosotras somos las que nos enseñamos a nosotras mismas y ellos son los que nos hacen sentir, que nuestra función es ser el terreno y la de ellos es ser el jardinero. Y eso es una mentira hermosa pero muy costosa, porque cuando ponemos todo el poder de nuestra experiencia erótica en las manos de otra persona, cuando dependemos de que él sepa exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, nos dejamos muy vulnerables y muy frustradas. Y lo dejamos a ellos con una responsabilidad que frecuentemente no saben cómo cargar. El placer femenino es complejo, no como problema, sino como riqueza. Es complejo porque tiene muchas capas, muchas variables, muchas puertas de entrada. El mismo toque que hoy funciona mañana puede no funcionar. La misma postura que el martes fue extraordinaria, el viernes puede ser indiferente. El deseo femenino responde a factores que incluyen el estado emocional, los niveles hormonales, la calidad del descanso, la temperatura ambiental, el momento del ciclo. Aunque ya no tengamos ciclo en el sentido clásico, los patrones hormonales siguen existiendo
el nivel de estrés del día, la calidad de la última conversación con nuestra pareja y muchas cosas más. Eso no nos hace impredecibles, nos hace interesantes, nos hace profundas. Y entender esa profundidad, ser sus propias cartógrafas, es el regalo más grande que las mujeres podemos darnos a nosotras mismas. Pero espera, porque hay algo más que quiero contarte sobre la posición cuadrúpeda y la psicología que la rodea. Algo que tiene que ver con la confianza y con cómo esa postura, cuando la elegimos desde el poder, activa en él algo que va mucho más allá de lo físico. Hay un concepto en psicología que se llama display de confianza, que básicamente describe todos esos comportamientos no verbales que comunican seguridad, poder y bienestar. En el mundo animal, los displays de confianza tienen funciones muy específicas relacionadas con la atracción y con el liderazgo. En los seres humanos esos displays funcionan de manera similar, aunque mucho más sofisticada. Y hay algo en la postura cuadrúpeda, cuando la adopta una mujer que está cómoda en su cuerpo, que está presente, que sabe lo que quiere, que hay algo en esa postura que es un display de confianza de altísima potencia, porque requiere vulnerabilidad física y la vulnerabilidad elegida, la vulnerabilidad que viene de la seguridad y no del miedo, es una de las cosas más poderosas que una persona puede mostrar. Él lo percibe, tal vez no lo analiza en esos términos, pero lo percibe. Y lo que percibe no es solo una imagen atractiva. Lo que percibe es una mujer que se siente bien en su piel. Y eso, para la gran mayoría de los hombres, es el afrodisíaco más potente que existe, más que cualquier postura específica, más que cualquier ropa interior, más que cualquier perfume o escenografía. La mujer que se siente bien en su piel, que habita su cuerpo sin disculparse, que tiene una relación de placer consigo misma, esa mujer es magnética. Y lo es a los 30, a los 40, a los 50 y a los 70. El magnetismo no tiene fecha de caducidad. Tiene, eso sí, una condición que sea genuino. Permíteme ahondar ahora en algo que me parece fundamental y que pocas veces se dice con esta claridad. El sexo después de los 45 no es el mismo que el de los 20. Y eso es una bendición, aunque el mundo intente venderte que es una tragedia. El sexo a esta edad puede ser más lento, puede necesitar más tiempo, puede requerir más comunicación, más ajustes, más disposición a descubrir cosas que antes no necesitabas descubrir. Pero también puede ser más profundo, más consciente, más honesto, porque ya no estás actuando para impresionar, ya no estás fingiendo que no te importa lo que sientes, ya no estás tolerando cosas que no te gustan por miedo a parecer exigente. Los cambios hormonales de la perimenopausia y la menopausia son reales y merecen toda la atención del mundo. La disminución de estrógenos afecta la lubricación vaginal, puede cambiar la sensibilidad de los tejidos, puede hacer que ciertos tipos de estimulación que antes eran placenteros ahora sean incómodos. Todo eso es real, pero también es manejable. Hay soluciones, hay lubricantes de alta calidad que no se mencionan lo suficiente. Hay terapias hormonales que para muchas mujeres son una revolución. Hay ejercicios de suelo pélvico que cambian completamente la experiencia del placer. Hay conversaciones que tener con los ginecólogos, conversaciones que muchas de nosotras no tenemos porque nos da vergüenza o porque asumimos que a los médicos tampoco les interesa demasiado nuestra vida íntima, y les interesa. O debería interesarles. Y si el tuyo no pregunta, tu pregunta exige. Es tu cuerpo, es tu placer, es tu calidad de vida. Ahora bien, voy a detenerme aquí un momento porque quiero hablarte de algo que en los talleres que doy siempre genera una reacción muy fuerte. Mitad incomodidad, mitad reconocimiento. Quiero hablarte de la diferencia entre el sexo reactivo y el sexo proactivo. El sexo reactivo es el que sucede porque él inició, porque la situación se dio, porque estabas ahí y era el momento y parecía lo natural. Es el sexo de la respuesta, no del deseo propio.
Y no es malo en sí mismo. Muchas veces el sexo reactivo puede ser maravilloso si hay presencia real de ambas partes. El problema es cuando el sexo reactivo es el único tipo de sexo que tienes. Cuando llevas años, décadas, esperando que algo externo encienda tu deseo en lugar de aprender a encenderlo tú misma. El sexo proactivo, y aquí es donde entra algo que a mis alumnas suele sorprenderles, el sexo proactivo no empieza necesariamente con ganas, a veces empieza con una decisión, con una elección consciente de conectar con tu cuerpo, de buscar a tu pareja, de iniciar algo. Las ganas vienen después. Para muchas mujeres, especialmente en la madurez, el deseo es responsivo, es decir, no aparece antes de la estimulación, sino durante ella. Y eso es normal, eso es fisiología. Eso no significa que no te guste el sexo. Significa que tu cerebro necesita que el cuerpo empiece a moverse para que el deseo se despierte. Esta distinción es crucial porque muchas mujeres interpretan el hecho de que no sienten un deseo espontáneo ardiente como señal de que ya no les interesa. Y no, no es eso. Es que el modelo de deseo que hemos asumido como universal, ese modelo del deseo que aparece de la nada como una llamarada, eso es principalmente el modelo masculino, no el nuestro. El deseo femenino en muchas mujeres es como una chimenea que necesita preparación, necesita que pongas la leña, que enciendas el papel, que sople suavemente, no llega de golpe, va encendiéndose. Y si aprendes que así funciona para ti, dejas de esperarlo como si fuera un rayo y empiezas a crearlo como si fuera un ritual. Y los rituales, mi amor, son infinitamente más ricos que los rayos. Voy a compartirte ahora algo que observé con mucha frecuencia y que dice muchísimo sobre la dinámica entre el placer femenino y el masculino. Cuando una mujer está genuinamente presente en el sexo, cuando sus respuestas son auténticas, cuando su placer es real, hay algo que cambia en él, algo visceral. Hay una retroalimentación que él recibe del placer de ella que activa en su propio cerebro una cascada de neurotransmisores que va mucho más allá de lo que experimentaría solo. El placer femenino genuino amplifica su propio placer de manera exponencial. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que cuando tú te das permiso de sentir, cuando decides estar presente, cuando dejas de administrar tu placer en pequeñas dosis permitidas y empiezas a vivirlo con toda su intensidad, no solo te beneficias tú, se beneficia él también. Y eso no es servicio, eso es reciprocidad. Eso es lo que hace que el sexo sea una danza en lugar de una transacción. Pero claro, para llegar a ese nivel de presencia, para poder soltar el control de esa manera, necesitas sentirte segura. Y la seguridad en la intimidad no es solo física, es emocional. Es saber que él está ahí de verdad, que te ve, que no te juzga, que lo que muestras en ese espacio queda en ese espacio. Que la vulnerabilidad que eliges en esos momentos no va a ser usada en tu contra en una discusión de martes por la noche. Y esa seguridad se construye con conversaciones fuera de la cama, con consistencia, con la manera en que se tratan cuando están vestidos, con el respeto cotidiano, con los detalles pequeños que acumulan confianza o la erosionan. Muchas parejas tienen un problema erótico que en realidad es un problema de vínculo. El sexo no funciona porque la conexión emocional tiene fisuras y la solución no es mejorar la técnica, es reparar el vínculo. Esto es tan importante que quiero que lo subrayemos en la mente. No hay postura, no hay técnica, no hay truco ni secreto que pueda reemplazar la seguridad emocional en la pareja. El erotismo florece donde hay confianza, punto. Ahora, ¿qué pasa cuando esa confianza está, pero el fuego se ha apagado un poco? Cuando la pareja es sólida, cuando se quieren y se respetan, pero la vida cotidiana los fue cubriendo con una capa de rutina tan gruesa que ya no saben cómo llegar el uno al otro de la manera que llegaban antes. Eso es muy común, tan común que a veces parece que fuera lo normal y lo inevitable.
Y sí, es muy frecuente, pero no es inevitable. La neuroplasticidad, ese concepto maravilloso que nos dice que el cerebro puede cambiar, puede crear nuevos caminos neuronales, puede aprender a responder de manera diferente a los mismos estímulos. La neuroplasticidad no tiene límite de edad. El cerebro puede aprender a desear de nuevo, puede aprender a excitarse con aquello que antes le era indiferente, puede reinventarse eróticamente a los 50 con la misma capacidad que a los 20. Solo necesita práctica, solo necesita que le demos oportunidades de crear esos nuevos caminos. Y aquí es donde entran cosas tan aparentemente simples como cambiar de postura, como hacer algo que no han hecho antes, como ponerse en cuatro cuando siempre se han visto de frente. No porque una postura sea mejor que otra de manera universal, sino porque la novedad reactiva el sistema de recompensa del cerebro, porque hacer algo diferente rompe la automaticidad, porque lo que rompe la automaticidad crea presencia, y la presencia, como ya establecimos, es el ingrediente secreto de todo. Antes de seguir, quiero abrir una ventana sobre algo que en mi consulta generaba conversaciones de horas y que creo que te va a resonar. La diferencia entre el erotismo de rendimiento y el erotismo de presencia. El erotismo de rendimiento es el que hemos tenido la mayoría de nosotras durante demasiados años. Es el erotismo que se evalúa, que se mide, que tiene métricas, cuánto tiempo duró, cuántos orgasmos. ¿Le gusté? ¿Estuvo bien? ¿Hice suficiente? Ese erotismo es agotador. Es el erotismo del examen permanente. Y el cerebro en modo examen no puede estar en modo placer al mismo tiempo. Son estados incompatibles. El erotismo de presencia es completamente distinto. No se mide, no se evalúa, no tiene que llegar a ningún lado. Es simplemente estar en el cuerpo, estar en el momento, estar con la otra persona. Y paradójicamente es ese erotismo el que produce los encuentros más extraordinarios, los que se recuerdan, los que se repiten, los que crean vínculo real. La transición entre uno y otro no es automática, requiere desaprender, requiere interrumpir ese juez interno que ha estado presente en casi todos tus encuentros íntimos, desde que empezaste a tenerlos. Requiere practicar la mirada compasiva sobre ti misma, esa mirada que dice, estoy aquí, estoy bien, lo que siento vale, lo que soy es suficiente. Y sé que suena como mucho trabajo para algo que debería ser natural, pero aquí está la cosa, ninguna de nosotras llegó a la primera relación sexual sin condicionamientos, todas llegamos con cargas, con mensajes, con expectativas, con miedos. El trabajo no es eliminar todo eso de un golpe, es simplemente empezar a reconocerlo, verlo, nombrarlo, porque lo que se ve, lo que se nombra, ya no tiene el mismo poder sobre nosotras. Hay algo más que me parece fascinante explorar y que tiene que ver directamente con el tema de hoy. ¿Por qué el cambio de perspectiva visual en el encuentro íntimo tiene un impacto tan profundo en el cerebro masculino? Voy a ponerme un poco técnica, pero te prometo que vale la pena seguirme. Los hombres tienen en promedio una mayor proporción de corteza visual dedicada al procesamiento de información sexual. Esto es un hecho neuroanatómico, no es un juicio de valor, es simplemente cómo está organizado el cerebro masculino promedio comparado con el femenino. Su excitación está mucho más mediada por el sentido de la vista de lo que está la nuestra, que está más mediada por el tacto, el olfato y el contexto emocional. Cuando el ángulo visual cambia, cuando la perspectiva es diferente, su sistema de procesamiento visual recibe una señal completamente nueva. No es lo mismo que ha visto 1000 veces. Es información visual nueva para un sistema que responde exactamente a eso, a la novedad visual. Y esa novedad activa la dopamina de la misma manera que lo haría cualquier otro estímulo nuevo y poderoso. Pero aquí viene algo que a mí me parece bellísimo desde el punto de vista de la psicología relacional. Esa dopamina que él experimenta en ese momento, esa activación de su sistema de recompensa,
No queda flotando en el aire, se ancla, se conecta a ti, a tu presencia, a tu imagen, se graba en su memoria con la marca del placer. Y eso crea algo que en psicología se llama condicionamiento positivo, que básicamente significa que tu presencia se vuelve a nivel neurológico predictora de bienestar para él, tu nombre, tu perfume, el sonido de tu voz, los gestos que te son propios, todos esos estímulos que él asocia contigo empiezan a estar cargados con la anticipación del placer. ¿Y eso qué significa en la vida cotidiana? Significa que cuando cuidas la intimidad, cuando le das a esos momentos la calidad de presencia que merecen, estás haciendo una inversión que rinde dividendos en todos los otros aspectos de la relación. Él te mira diferente fuera de la cama, se acerca más, se muestra más atento, no porque lo haya decidido conscientemente, sino porque su cerebro lo dirige hacia ti de manera instintiva. El sexo de calidad no solo es bueno para el sexo, es bueno para el vínculo entero. Y algo que me gustaría hablar de las luces, de la oscuridad, de la diferencia entre hacer el amor con la luz encendida o apagada, y por qué esa pequeña decisión dice tanto sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Muchas mujeres prefieren la oscuridad como protección, la oscuridad como escudo contra la posibilidad de ser vistas con todos los detalles de un cuerpo que ha vivido, que ha parido, que tiene su historia inscrita en la piel. Y entiendo ese impulso, lo entiendo porque lo he sentido, lo entiendo porque me lo han contado cientos de veces. Pero también sé esto, la oscuridad protege, pero también priva a él de verte y a ti de recibir su mirada. Y la mirada del amante sobre el cuerpo amado es una de las formas más poderosas de validación erótica que existen. Es la mirada que dice, te veo y me gustas, te veo y te quiero aquí, te veo y lo que estoy mirando es real y lo real es hermoso. La progresión hacia la luz encendida no tiene que ser de 0 a 100, puede ser gradual, puede empezar con una vela, con poca luz, con la luz de afuera que entra por la ventana. Puede ser un proceso lento de ir aceptando ser vista, de ir confiando en que la mirada que recibes es generosa, de ir dejando que el cuerpo ocupe el espacio que merece sin tener que esconderse, porque no hay ningún cuerpo que no merezca ser visto con deseo. Ninguno. El deseo no tiene forma obligatoria. El deseo no tiene un manual de aprobados y reprobados. El deseo es tan diverso y tan particular como las personas que lo sienten. Y el cuerpo que se mueve desde la vida, desde el placer, desde la presencia, ese cuerpo es deseable. Punto. Quiero hacer una pausa aquí y hablarte de algo que me genera una mezcla interesante de risa y ternura, los hombres y su relación con las instrucciones. Tú sabes de lo que hablo. La gran mayoría de los hombres preferiría perderse durante horas antes de pedirle indicaciones a alguien. Es casi un rasgo del carácter colectivo, una especie de orgullo extraño que les cuesta más de lo que quisieran admitir. Y ese mismo rasgo lo traen a la intimidad. Prefieren adivinar, ensayar y equivocarse antes que preguntar. Lo cual, si lo piensas bien, es bastante irónico, porque llevan toda la vida creyendo que son los expertos en la materia, cuando en realidad la única experta en tu cuerpo eres tú. Ellos, con toda su confianza y toda su certeza, están navegando a ciegas, mientras tú tienes el mapa completo y no te lo piden. Así que te propongo un experimento radical. Cuéntales, diles, no como crítica, no como queja, sino como regalo. Me encanta cuando haces esto. Esta postura me da mucho más. Cuando te mueves así, siento esto. Dáselo como información privilegiada, como algo que no le darías a cualquiera porque no es para cualquiera. Y observa lo que pasa. La mayoría de los hombres, cuando reciben esa información de manera positiva, sin drama y sin reproche, responden con una disposición y un entusiasmo que sorprende.
porque en el fondo lo que más quieren es saber que lo están haciendo bien, que te están dando placer. El ego masculino en la intimidad, aunque a veces se expresa de maneras complicadas, en el núcleo quiere lo mismo que quieren todos los seres humanos: ser suficientes, ser buenos para alguien que importa. Dales esa información, condúceles. Sé su GPS mientras ellos creen que están conduciendo. Funciona perfectamente para todos. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con la energía y con cómo el cuerpo en la posición cuadrúpeda activa algo específico en la columna vertebral, en la respiración, en la manera en que el aire circula. Esto no es metáfora, es fisiología. Cuando adoptamos la postura cuadrúpeda de manera correcta, con la espalda en posición neutra, los hombros abiertos, la cabeza alineada con la columna, lo que en yoga se conoce como postura de la mesa. Esa postura abre el diafragma, libera la respiración, permite que el aire llegue más profundo a los pulmones. Y la respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema del descanso y la reparación, el sistema que necesitamos activar para poder sentir placer de manera plena. Muchas mujeres en el sexo aguantan la respiración sin darse cuenta, o respiran de manera muy superficial, y eso limita enormemente la experiencia del placer, porque el placer necesita oxígeno. Las contracciones musculares del orgasmo necesitan tejidos bien oxigenados, y la oxigenación depende de la respiración. Así que la próxima vez, independientemente de la postura, independientemente de lo que esté pasando, respira. Respira conscientemente, respira profundo, lleva el aire hasta la barriga y observa cómo cambia la calidad de todo lo que sientes. Esta es una de esas cosas pequeñas que tienen un impacto desproporcionado, que no requieren nada más que conciencia, que cualquiera puede hacer en cualquier momento sin necesidad de aprender ninguna técnica nueva. Respira. Parece simple porque lo es. Y como la mayoría de las cosas simples y profundas funciona precisamente porque es simple, voy a contarte algo más que observé con frecuencia. Hay una correlación muy clara entre la relación que una mujer tiene con su cuerpo fuera de la intimidad y la calidad de su experiencia sexual dentro de ella. Las mujeres que se mueven con gusto, que bailan aunque sea solas en la cocina, que se dan masajes, que se cuidan el cuerpo, no como una obligación sino como un placer. Esas mujeres tienen vidas íntimas más ricas, no porque sean más atractivas en ningún sentido convencional, sino porque tienen más acceso a sus propias sensaciones, tienen el canal abierto. El cuerpo es un instrumento. Y como todos los instrumentos, suena mejor cuando está bien afinado, cuando se usa con regularidad, cuando la relación con él es de amor y no de guerra. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que le diera placer a tu cuerpo solo por dárselo a él? No porque tuvieras que hacer ejercicio, no porque tuvieras que cumplir con alguna obligación de salud, sino simplemente porque tu cuerpo lo merecía. Un baño largo, un masaje. Bailar en casa con la música que más te gusta, tocar tu propia piel con atención, sentir la textura de la ropa, comer algo delicioso despacio, en silencio, prestando atención a cada sabor. Todo eso es educación erótica. Todo eso le enseña a tu sistema nervioso que las sensaciones son bienvenidas, que el placer es seguro, que el cuerpo merece atención. Y cuando ese aprendizaje está instalado, cuando el cuerpo sabe que puede sentir y que está bien sentir, lo que pasa en la intimidad con la pareja tiene un nivel de profundidad completamente diferente. Ahora bien, me gustaría hablar de algo que no se menciona suficiente cuando se habla de erotismo y de posiciones y de placer, el después, lo que pasa cuando termina. El período postcoital, que también tiene nombre científico, se llama resolución, es parte del encuentro. Es parte del vínculo, es parte de lo que queda en la memoria. Los estudios sobre bienestar en pareja muestran consistentemente que el tiempo dedicado a la conexión después del sexo, ese tiempo de contacto físico tranquilo, de charla suave, de silencio compartido con el cuerpo todavía cerca,
Ese tiempo predice de manera significativa la satisfacción relacional a largo plazo, más que la duración del sexo, más que la frecuencia. El después importa tanto como el durante. Y para las mujeres esto es especialmente relevante porque la oxitocina que liberamos durante el sexo y el orgasmo nos deja en un estado de apertura y de necesidad de conexión muy particular, un estado en el que el contacto y la presencia del otro se sienten de manera amplificada. Cuando ese estado es honrado, cuando el otro está presente en ese momento, cuando no hay un giro inmediato al celular, ni un salto inmediato a la ducha, algo muy hermoso sucede a nivel de vínculo. El encuentro sexual se transforma en algo más, se transforma en intimidad real, y la intimidad real, mi amor, es lo que hace que el deseo se sostenga en el tiempo, no la novedad permanente, no los trucos, no las sorpresas acrobáticas. La intimidad real, el saberse visto, el saberse elegido. El cuerpo junto al otro cuerpo en silencio y en paz. Sé que muchas de las que están viendo esto tienen parejas que en ese momento posterior tienden a dormirse inmediatamente, con una velocidad que a veces bordea lo sobrenatural, como si hubiera un interruptor biológico que se activa exactamente 3 minutos después. Y bueno, hay algo de base biológica en eso. La prolactina que se libera después del orgasmo masculino tiene un efecto sedante que es real. Pero también hay algo de hábito, de costumbre, y los hábitos también en esto se pueden cambiar con una conversación, con un pedido claro, me gustaría que te quedaras despierto unos minutos más conmigo, simple, directo, sin drama. Y generalmente, si la pareja es buena, funciona. Voy a hacer aquí otra pausa para pedirte algo. Si tienes una amiga que necesita escuchar esto, una amiga que anda apagada en su vida íntima, que cree que el deseo ya pasó, que asume que lo que siente ahora es todo lo que va a sentir de aquí en adelante, mándale este video, ahora mismo, sin miedo. Porque a veces la información que nos cambia la vida nos llega de la manera más inesperada y desde la persona más inesperada. Y tú podrías ser esa persona para alguien que la necesita hoy. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ya. Este espacio es para ti. Para todas las que creen que el deseo tiene fecha de caducidad y necesitan que alguien les diga que no. Para todas las que quieren tener una vida íntima que sea realmente suya, que sea realmente placentera, que sea realmente elegida y no solo tolerada. Bien, sigamos. Quiero hablarte ahora de algo que en consulta llamaba la paradoja del control femenino. Y es esto: culturalmente la posición cuadrúpeda se ha asociado con la idea de que ella tiene menos control, menos agencia, menos poder. Y yo voy a argumentar exactamente lo contrario. Piénsalo conmigo, cuando tú estás en esa postura, tienes control sobre el ritmo de tus caderas. Tienes control sobre la profundidad del encuentro, porque puedes acercarte o alejarte. Tienes control sobre tu respiración, sobre dónde lleva tu atención, sobre cómo posicionas tu pelvis para que la estimulación llegue exactamente donde quieres que llegue. Tienes acceso libre a tu clítoris, como ya dijimos. Y tienes una postura física que activa la musculatura profunda de tu core, que te da estabilidad, que te da fuerza. Eso suena como alguien que no tiene control. A mí me suena como alguien que tiene un control muy sofisticado, un control que no es dominación sino autogestión, que no es poder sobre sino poder desde. La diferencia entre sentirte poderosa y sentirte sometida en esa postura no está en la postura, está en la historia que te cuentas sobre ella. Y la historia que yo te propongo es esta: estás ahí porque elegiste estar, porque tu cuerpo quería esto, porque este ángulo te da placer, porque tu presencia en este espacio es total y es tuya. Esa historia cambia todo, absolutamente todo. Permíteme contarte algo que tiene que ver con la memoria erótica y con cómo el cerebro construye los recuerdos del placer. El cerebro no almacena los eventos eróticos como datos neutrales, los almacena con carga emocional.
Y la carga emocional de un recuerdo determina su accesibilidad. ¿Qué tan fácil es volver a él? ¿Qué tan disponible está cuando buscas material para encender el deseo? Los encuentros que tienen carga emocional positiva, que incluyen presencia, conexión, placer genuino, seguridad y algún elemento de novedad o de aventura, esos encuentros se almacenan de manera profunda, se convierten en anclas, en materiales a los que el deseo vuelve. Los encuentros que se hacen por obligación, con la mente en otro lado, sin presencia real, esos se almacenan superficialmente o directamente, no se almacenan con la misma intensidad. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cada encuentro íntimo que eliges vivir con presencia, que decides habitar de verdad, que decides disfrutar en lugar de solo sobrevivir, ese encuentro es una inversión. Es literalmente construir el archivo de placer del que tu deseo va a alimentarse. Es hacer más rica la biblioteca interna desde la que tu cerebro va a construir el deseo en el futuro. Así que si alguna vez te has preguntado qué tiene que ver la calidad de la intimidad de hoy con el deseo de mañana, ahí está la respuesta. Todo, tiene todo que ver. Hay algo que me parece esencial mencionar y que tiene que ver con la comunicación erótica en las parejas de larga data. Las parejas que llevan muchos años juntas caen frecuentemente en un silencio erótico que es muy particular. No es que no se hablen sobre otras cosas, se hablan mucho del trabajo, de los hijos, de los pagos, de los planes del fin de semana, pero no se hablan sobre lo que quieren en la cama, sobre lo que les gusta, sobre lo que les gustaría probar, sobre lo que ya no les gusta tanto. Y ese silencio no es inocente, es costoso, porque en ausencia de comunicación las personas asumen, y las asunciones en la intimidad son casi siempre equivocadas. Él asume que si no dices nada estás satisfecha. Tú asumes que si a él no se le ocurre proponerte algo diferente es porque no le interesa. Los dos asumen que el otro está tan cómodo con la rutina como parece estar, y en realidad los dos llevan años deseando algo que ninguno ha dicho en voz alta. Esa conversación que no han tenido, esa es la que transforma la vida íntima. No el mejor lubricante del mercado, no la ropa interior más cara, no el viaje romántico. La conversación, la que da un poquito de vergüenza, la que empieza con "¿puedo decirte algo sin que te ofendas?", la que abre una puerta que pensaban que ya no existía. ¿Cómo se empieza esa conversación? No en el momento del sexo, fuera, con un café de por medio si hace falta, con ligereza si se puede, sin drama en la medida de lo posible, con curiosidad más que con queja. ¿Hay algo que te gustaría que probáramos? Antes que nunca haces esto que yo quiero. La diferencia entre una pregunta abierta y una acusación disfrazada es la diferencia entre una puerta que se abre y una puerta que se cierra con llave. Y si hay resistencia de su parte, si hay incomodidad, no lo tomes personal. La incomodidad ante las conversaciones sobre sexo es casi universal en las parejas que no las han tenido suficiente. Es parte del proceso. No significa que no le importas. Significa que también él tiene sus bloqueos, sus vergüenzas, sus miedos de no saber exactamente cómo responder. Dale tiempo, vuelve al tema. Hazlo desde el amor y desde la curiosidad, no desde la urgencia ni desde la presión. Y si tú eres la que tiene resistencia para iniciar esa conversación, si tú eres la que siente que decir lo que quiere es arriesgarse demasiado, que lo que quiere es extraño o demasiado, que él va a juzgarte o a malinterpretarte, quiero que te preguntes de dónde viene eso, porque la respuesta generalmente no está en él, está en algo que aprendiste mucho antes de que él estuviera en tu vida. Algo que merece ser examinado, algo que merece, si es necesario, ser trabajado con un profesional, porque tu deseo merece tener voz, merece espacio, merece ser escuchado. Ahora quiero regresar a algo que mencioné al principio y que quiero explorar con más profundidad, la idea del magnetismo femenino. Ese concepto que parece misterioso, que parece relacionado con la belleza física convencional, que parece ser algo que tienes o no tienes. Yo llevo años diciéndoles a las mujeres que el magnetismo no es un atributo,
es un estado y como estado puede activarse, puede cultivarse, puede elegirse. ¿Qué compone el magnetismo? En el nivel más básico, el magnetismo es la combinación de presencia, de confianza y de deseo propio. Una mujer que está presente en su cuerpo, que se mueve con confianza, que tiene un deseo propio, que no depende de la validación externa. Esa mujer tiene un campo alrededor suyo que la gente siente antes de que ella diga una sola palabra. En la intimidad eso se multiplica por 100. El magnetismo en la intimidad no es lo que haces, es cómo te habitas cuando lo haces. Es la diferencia entre estar en ese espacio como protagonista de tu propia experiencia o como espectadora preocupada por cómo se ve desde afuera. Las mujeres magnéticas en la intimidad no están pensando en cómo se ven, están sintiéndose. Y esa diferencia es perceptible, es palpable, es lo que él siente, aunque no pueda describírtelo con palabras. Así que la práctica del magnetismo es en realidad la práctica de la presencia, es aprender a salir de la cabeza y entrar en el cuerpo. Es interrumpir el monólogo crítico interno que en muchas mujeres corre a toda velocidad durante el sexo. ¿Estoy bien así? ¿Se nota la barriga? ¿Debería ser algo diferente? ¿Él está disfrutando? ¿Cuánto tiempo lleva esto ya? Ese monólogo que es tan comprensible y tan humano es también el enemigo más eficiente del placer, porque divide tu atención, te saca de tu cuerpo, te convierte en observadora de una experiencia que debería ser vivida. El antídoto para ese monólogo no es el silencio mental, eso es casi imposible y encima frustrante intentarlo, sino la redirección atencional. En lugar de pelear con los pensamientos, llevas la atención a las sensaciones, al calor, al contacto, al olor, a la respiración, a la textura. Vuelves al cuerpo una y otra vez, tantas veces como sea necesario, sin juzgarte por haberte ido. Solo volviendo. Con el tiempo, con la práctica, la presencia en el cuerpo se vuelve más fácil, más automática, más disponible. Y cuando eso sucede, cuando puedes estar en tu cuerpo en esos momentos de manera sostenida, el placer que experimentas no tiene nada que ver con el que tenías antes. Porque el placer no es una cuestión de estímulo externo solamente, es una cuestión de capacidad receptiva interna y esa capacidad se entrena. Voy a hablarte ahora de algo que me parece uno de los temas más relevantes y menos abordados cuando se habla de sexualidad femenina en la madurez. El erotismo mental. La vida erótica de las mujeres no vive solo en el cuerpo físico, una parte enorme de ella vive en la mente, en la imaginación, en los escenarios que construimos internamente, en los pensamientos que generan excitación mucho antes de que haya ningún contacto físico. El cerebro es el órgano sexual más poderoso que tenemos, no el que tienen ellos, el nuestro, porque nuestra excitación está más mediada por el cerebro que la de los hombres. Y eso es una ventaja enorme. Significa que puedes crear las condiciones para el deseo mucho antes de que él esté presente. Significa que puedes cultivar tu propia excitación de manera autónoma. Significa que el erotismo mental es una habilidad que puedes desarrollar y que una vez desarrollada te da una independencia del deseo que es absolutamente liberadora. ¿Qué significa desarrollar el erotismo mental? Significa explorar qué tipo de fantasías te activan, no lo que crees que debería activarte, lo que te activa de verdad, con curiosidad y sin juicio. Las fantasías sexuales no son literales, no son planes, no son deseos de acción directa, son metáforas del deseo, son el lenguaje poético con el que tu cerebro habla sobre lo que le gusta, sobre lo que quiere, sobre las energías que busca encontrar. Una fantasía de ser dominada no necesariamente significa que quiera ser dominada en la realidad. Una fantasía de infidelidad no necesariamente dice nada sobre tu fidelidad real o tus valores. Las fantasías son el espacio de libertad total de la mente erótica y son completamente tuyas.
Nadie necesita verlas, nadie necesita saberlas, pero tú sí necesitas conocerlas, porque son información sobre ti, sobre lo que te mueve, sobre lo que tu deseo busca, aunque no siempre lo encuentre. Hay algo que quiero decirte sobre los 45, los 50, los 55 años y la vida erótica que me parece absolutamente verdadero y que comprobé tantas veces que ya no tengo ninguna duda al respecto. Esta es la mejor edad para explorar el erotismo mental, porque la vergüenza que tenías a los 20 ya no está tan presente. El juicio externo que tanto pesaba ya importa menos, tienes más perspectiva. Más autoconocimiento, más disposición a mirar hacia adentro sin asustarte tanto de lo que encuentras. Así que si hay una fantasía que llevas años sin animarte a explorar, si hay un aspecto de tu erotismo que has tenido en la sombra porque no encaja con quien se supone que eres, tal vez es momento de darle algo de luz, no para actuarla necesariamente, sino para conocerla, para entender qué te dice sobre ti, para dejar de gastar energía en reprimirla. La energía que usamos en reprimir el deseo es la misma energía que podríamos usar en vivirlo. Y a estas alturas de la vida, ¿no es hora de usar esa energía mejor? Quiero hacer aquí una reflexión sobre algo que tiene que ver con lo que significa para una mujer mostrarse en la intimidad con confianza. Mostrarse, no en el sentido físico únicamente, sino en el sentido amplio. Mostrarse vulnerable, mostrarse en placer, mostrarse deseante, mostrarse sin la armadura que llevamos en todos los otros contextos de la vida. Nosotras, las mujeres de esta generación, aprendimos a ser fuertes, a poder solas, a no necesitar, a cargar con todo sin quejarse demasiado, a ser el pilar, la que sostiene, la que organiza, la que resuelve. Y esas cualidades son extraordinarias, pero también pueden convertirse en una trampa en la intimidad, porque la misma fortaleza que nos sirve en todos lados puede volverse una barrera cuando lo que necesitamos es soltar, recibir, dejarnos. Hay una diferencia enorme entre la vulnerabilidad que viene del miedo y la vulnerabilidad que viene de la fortaleza. La primera es la que tratamos de evitar a toda costa porque nos hace sentir en peligro. La segunda es la que te permite abrirte de verdad, estar presente de verdad, conectar de verdad. Y la segunda solo es posible cuando te sientes suficientemente segura, segura de ti misma primero, segura del espacio, segundo, segura de la persona que tienes enfrente, tercero. Esa seguridad no la genera él solo, la genera la combinación de lo que él te da y de lo que tú te das a ti misma. Es un trabajo compartido. Y el trabajo que tú haces en ti misma, el autoconocimiento, la relación de amistad con tu cuerpo, el conocimiento de tus propios deseos, ese trabajo siempre vale, independientemente de quién esté al otro lado. Bien, mi reina, llegamos a la parte que prometí desde el principio, la revelación, el secreto. Lo que las mujeres que tienen una vida íntima, que las satisface de verdad saben y que muy pocas comparten. El secreto no es una postura, no es una técnica, no es un truco de seducción que se aplica una vez y funciona para siempre. El secreto es esto: la mujer más deseada no es la que más le da al hombre, es la que más se da a sí misma. La mujer que se conoce, que se cuida, que tiene una relación de placer con su propio cuerpo, que sabe lo que quiere y tiene suficiente confianza para pedirlo, que habita sus encuentros íntimos con presencia y con deseo genuino. Esa mujer no necesita estrategias, ni trucos, ni secretos, porque la presencia genuina, el placer genuino, el deseo genuino, esos no se pueden fabricar y tampoco se pueden ignorar. Él los siente, los percibe, los busca, los recuerda. Así que la posición cuadrúpeda no es un secreto porque le gusta una postura específica. La posición cuadrúpeda es una metáfora de algo más grande. Es la metáfora de mostrarte, de estar ahí completamente, de darle algo de ti que no está calculado ni administrado, sino simplemente vivo. Y eso
independientemente de la postura que estés usando, independientemente de la edad que tengas, independientemente de cuántos años lleves con tu pareja o de si estás empezando una relación nueva, eso es lo que enciende el deseo de manera duradera. La mujer que se pone en cuatro desde el poder, desde el placer, desde la conciencia plena de lo que está eligiendo, esa mujer no está dando control, está mostrando libertad. Y la libertad, mi amor, es lo más erótico que existe. Llevo muchos años hablando de estos temas, años escuchando historias de mujeres que llegaron convencidas de que algo estaba roto, de que el deseo había expirado, de que su cuerpo ya no era interesante ni para ellas ni para nadie más. Y cada vez, absolutamente cada vez, lo que encontrábamos debajo de esa convicción no era un cuerpo que había dejado de funcionar, era una mujer que había dejado de escucharse, que se había ido desconectando poco a poco por razones comprensibles, por cansancio, por heridas no resueltas, por mensajes culturales que la fueron convenciendo de que a su edad ya no correspondía. Y cada vez que esa mujer decidía reconectar, decidía volver a su cuerpo, decidía darse el permiso de desear y de ser deseada con plena conciencia de su poder y de su valía, algo florecía. No de un día para otro, no sin trabajo, pero florecía, porque el deseo no expira, nunca. El deseo solo se cubre, y lo que se cubre con la atención correcta y con la voluntad de descubrirlo, vuelve, siempre vuelve. Así que te invito a que hoy, después de este video, hagas algo concreto, algo pequeño. No tienes que transformar toda tu vida íntima esta noche, solo tienes que hacer una cosa. Puede ser tan simple como mirarte al espejo con una mirada diferente o escribir en un papel lo que te gustaría que cambiara en tu vida íntima o tener esa conversación con tu pareja que llevas posponiendo o simplemente darte un momento de contacto contigo misma, de atención al cuerpo, de respiración profunda y de presencia. Pero hay algo que quiero añadir antes de despedirnos porque creo que es lo que más necesitas escuchar y lo que con mayor frecuencia me quedo sin decir al final de estas conversaciones por falta de tiempo. Quiero hablarte del permiso, no el permiso que da nadie más, el permiso que te das tú. Vivimos en una cultura que durante siglos le dijo a la mujer que su sexualidad era un asunto de otros, que existía en función de la reproducción o de la satisfacción masculina, que el placer propio era secundario, sospechoso, casi inapropiado si se buscaba de manera activa y declarada. Y aunque en teoría hemos avanzado, no lo niego, en la práctica muchas de nosotras todavía cargamos con ese legado invisible. Se expresa en la culpa que sentimos cuando priorizamos nuestro placer, en la incomodidad cuando decimos lo que queremos, en la sensación de que pedir es exigir demasiado, en el hábito de fingir que estuvimos bien cuando no fue así. Ese legado no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad, porque tú eres la única que puede interrumpirlo en tu propia vida. Tú eres la única que puede decir hasta aquí llegó la herencia que no pedí y desde aquí en adelante elijo diferente. Elegir diferente no significa volverse otra persona. No significa de repente ser extrovertida en la intimidad si eres alguien reservada, ni convertirte en algo que no eres para cumplir ningún estereotipo de mujer liberada. Elegir diferente significa simplemente tomar las decisiones sobre tu vida íntima desde lo que tú quieres, desde lo que a ti te da placer, desde lo que a ti te hace sentir viva, deseada, presente, no desde lo que crees que deberías querer, no desde lo que él preferiría, no desde lo que tus amigas hacen, desde ti. Y eso que parece sencillo es en realidad uno de los actos más radicales que puedes hacer. Porque en un mundo que durante siglos te enseñó a mirar hacia afuera para saber qué deberías sentir, mirar hacia adentro y confiar en lo que encuentras ahí, eso es revolucionario. Hay una última cosa que quiero que te lleves de este video, una imagen.
cuando te pongas en esa postura, cuando tu cuerpo adopte esa posición cuadrúpeda que da nombre a este video, quiero que hagas algo antes de continuar.